Recuperación secundaria de un yacimiento pertenece a los métodos convencionales y no es más que la inyección o de agua o de gas dentro del mismo yacimiento. Con respecto a la inyección de agua, se aplica más que todo en aquellos yacimientos con mecanismos de empuje a través de un acuífero activo. Y entre las razones por qué inyectar agua es porque es un proceso muy exitoso y de amplio uso a nivel de la recuperación de crudo de petróleo en la industria petrolera. La disponibilidad de agua es un factor importante, el bajo costo relativo a otros fluidos de inyección, la facilidad de inyectar agua en una formación y la alta eficiencia con la que el agua desplaza al petróleo. En cuanto a la inyección de gas, la utilizamos en yacimiento con mecanismo de empuje en gas en solución y lo hacemos con una inyección de gas interna o dispersa. Y cuando tenemos un mecanismo con capa de gas, utilizamos lo que es la inyección de gas externa. En cuanto a la recuperación terciaria o mejorada, es aquella que aplica todos los procesos que incrementen económicamente la recuperación de crudo mediante la inyección de fluido o energía al yacimiento. Se consideran procesos de recuperación adicional y en general son procesos composicionalmente sensibles y entonces el fluido inyectado afecta la composición del fluido del yacimiento. Tenemos lo que son la inyección térmica, tenemos la inyección de gases miscibles o inmiscibles, tenemos la inyección de productos químicos y la inyección de otros adicionales. En cuanto a lo que es la recuperación térmica a través de procesos térmicos, podemos notar lo que es la inyección continua de vapor, que no es más que inyectar continuamente a través de algunos pozos vapor con una calidad aproximadamente de más de un 80% y producir el crudo a través de otros pozos. Utilizamos pozos inyectores para lo que es la inyección del vapor continuo y pozos productores y hacemos arreglos para eso. La otra inyección, y es la que más se utiliza, es la inyección alternada de vapor. En este caso utilizamos el mismo pozo para inyectar cierta cantidad de toneladas de vapor y después de un tiempo pronunciado esperamos que haya lo que llamamos un remojo y ponemos el pozo a producir. ¿Cuántas veces lo hacemos? Bueno, depende de cuál sea la respuesta de dicho pozo y en la cantidad de ciclo va a depender del límite económico, o sea, de cuánto sea la respuesta final de cada ciclo. Otro proceso que entra dentro de los térmicos es la combustión en sitio y es la inyección de aire al yacimiento, el cual mediante una inyección espontánea o inducida origina un frente de combustión que va a propagar calor dentro de la misma formación. Tanto la parte de vapor, ya sea continua como alternada, como la combustión en sitio, nos va a ayudar a mejorar lo que es la movilidad del crudo dentro de la formación. ¿De qué va a depender si utilizar uno o el otro? Bueno, en el caso de vapor, para yacimientos que no tengan tanta producción de agua, la combustión en sitio la pudiéramos utilizar en ese tipo de yacimientos donde sí tenemos altas producciones de agua. Caso específico, Campo Quifa pudiera ser una alternativa. Que dé resultados o no,
Bueno, va a depender también de otros factores. Hay dos modalidades de la combustión in situ, que es la combustión convencional o hacia adelante y la combustión en reverso o contracorriente. También tenemos lo que es la inyección de gases miscibles o immiscibles. Entre eso tenemos lo que es la inyección de hidrocarburos, que no es más que inyectarle un hidrocarburo más liviano al yacimiento. Con esto vamos a mejorar lo que es la movilidad, vamos a mejorar lo que son los grados API de ese crudo que tenemos en el subsuelo y va a ser más fácil la extracción del mismo. Otro método es la inyección de dióxido de carbono, que puede ser miscible o immiscible de acuerdo a las características del crudo y las condiciones de presión y temperatura del yacimiento. En este caso, los aumentos de recobro pueden atribuirse a fenómenos como hinchamiento, miscibilidad, disminución de viscosidad del crudo y de la tensión interfacial crudo-dióxido de carbono. Otro método es la inyección de nitrógeno y va a depender de las características del crudo y las condiciones también de presión y temperatura del yacimiento. Permite usar grandes volúmenes de inyección motivados a su bajo costo. Esto va a permitir la vaporización de los componentes livianos del crudo, generando un frente de inyección miscible si la presión es suficientemente alta. Con esto vamos a mejorar lo que es el mecanismo de drenaje gravitacional en aquellos yacimientos con alto buzamiento. La inyección de polímeros entra dentro de los procesos químicos y va a mejorar el desplazamiento de barrido tanto areal como vertical, incrementando lo que es el recobro por el aumento de la viscosidad del agua, disminución de la movilidad del agua y contacto de un mayor volumen del yacimiento. De método pudieses tener éxito en casos de yacimientos con mecanismo de empuje acuífero activo. Otro sería la inyección de surfactantes, que ayuda a reducir lo que es la tensión interfacial por la inyección generalmente de sulfanatos de petróleo en una formación. Se recomienda que combinarlo con inyección de polímero para mejorar lo que es la eficiencia volumétrica del barrido. También es conocido como el método de inyección de polímeros micelares. Otro método es la inyección de mixto, un proceso mixto entre alcalinos, surfactantes y polímero. Eso inyectamos primero que todo una mezcla de agua, después inyectamos esta mezcla de alcalinos, surfactantes y polímeros, luego vamos a inyectar una solución diluida de polímero y por último volvemos a inyectar agua y esto va a ser un barrido desde un pozo inyector hacia un pozo productor y vamos a lograr reducción de la tensión interfacial, vamos a tener cambios en la mojabilidad y disminución de la razón de movilidad agua-petróleo. Otro método entre los procesos químicos tenemos la inyección de espuma. En este caso vamos a mejorar lo que es el perfil de inyección al invadir otras zonas del yacimiento. Vamos a hacer cambios de permeabilidad dentro del mismo yacimiento. Otro método es los sistemas gelificantes. En este caso, a través de la inyección de geles, podemos mejorar lo que es la eficiencia volumétrica del barrido, podemos tener ahorros en manejo y tratamiento de agua producida, podemos optimizar costos de levantamiento y podemos tener incremento de recobro y extensión de vida de pozos y de proyectos. Esta pudiera ser otra alternativa en el caso de yacimientos con mecanismo de empuje con acuífero activo. Pudiera ser otra alternativa. Y entre los otros tenemos lo que es la inyección de bacterias o microorganismos y su efecto se basa en la producción de compuestos con actividad interfacial cuando la bacteria interactúa
con los nutrientes en su medio de cultivo. ¿Esto qué significa? Que vamos a mejorar lo que es los canales de comunicación desde la formación hacia, hacia la cara del pozo. Vamos a tener producción de biopolímeros cuando la bacteria interactúa con el petróleo en el yacimiento. Si llegamos a tener taponamientos en la cara de la arena, las bacterias se van a encargar de eh, disminuir ese taponamiento que se nos presentará en el fondo del pozo.